El magistrado al que el sistema de reparto judicial le asignó la tutela de las víctimas en el proceso por compra de testigos contra Álvaro Uribe ya había recibido otra tutela del caso y la había resuelto contra ellas. Él dice que el cargo de su esposa en la Fiscalía de Barbosa tampoco le genera impedimento y que podría fallar en un mes. No soy delincuente. El pasado 20 de junio, las víctimas del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos presentaron esta recusación contra Carlos Andrés Guzmán, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que debe resolver la apelación que presentó la Fiscalía a la decisión de la jueza Laura Barrera de no precluir. Debo negar la solicitud de preclusión que solicitó la Fiscalía, la Defensa y la Procuraduría. Para las víctimas, Guzmán debe declararse impedido por dos razones puntuales. El mismo magistrado resolvió en 2022 una tutela a favor de la Fiscalía y del expresidente Uribe y en contra de las víctimas. El segundo argumento tiene que ver con que Guzmán está casado con una funcionaria de la Fiscalía Barbosa, subalterna directa de la vicefiscal Marta Mancera. Así se sustentó la petición. Ha sido evidente que desde el momento mismo en que dicho asunto fue de conocimiento de la Fiscalía, dirigida por Francisco Barbosa, quien fue ternado por el presidente Duque, la decisión política e institucional de su cúpula y directivos ha estado dirigida a tramitar el caso con absoluta parcialidad y con el propósito de favorecer los intereses del imputado Uribe Vélez. Noticias 1 contactó vía WhatsApp al magistrado Guzmán. Sin más. Dijo que no está impedido y asimismo lo consideraron sus compañeros. Cuando se recibió el caso para resolver la tutela, también revisé cuidadosamente si había alguna circunstancia, pero no vi ninguna. Esa decisión de tutela, que no hizo análisis de pruebas, fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia. En ambas instancias fue declarada improcedente. Sobre un posible conflicto al ser su esposa una subalterna de Barbosa, dijo que ella no ha tenido ningún contacto con el caso ni ha participado en su análisis. Los fiscales delegados ante la Corte dependen del fiscal general, pero no de la vicefiscalía. Mi esposa lleva más de 20 años trabajando para la Fiscalía. Señaló que a pesar de los posibles conflictos que han manifestado las víctimas, la decisión no la toma únicamente su despacho. Es adoptada por 3 magistrados que, según manifestó, aún trabajan en la revisión de las extensas audiencias que se llevaron a cabo para sustentar el segundo pedido de preclusión de la Fiscalía Barbosa. Se requiere evidencia. Dejó entrever el magistrado Guzmán que de no haber, comillas, otra interrupción, la trascendental decisión de fondo podría tomarse este mes. El autodenominado abogánster Diego Cadena fue sancionado por segunda vez por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con la prohibición de ejercer su profesión durante 3 años, que se suman a otros 3 del primer castigo que recibió. Guillermo Gómez. Mónica, Cadena fue el abogado de Uribe que se encargó de visitar las cárceles para convencer a unos presos de testificar falsamente a favor del expresidente. Esta segunda sanción fue contundente en votos, 5 por la sanción y solo 1 por el archivo. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ratificó la segunda sanción al abogado del expresidente Uribe, Diego Cadena, suspendido en el ejercicio de la profesión por 3 años. La primera sanción fue también por 3 años, firmada en enero pasado. Me sorprende la manera en que me lo dicen. En el actual expediente se le castiga por ofrecer dinero al exparamilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez, a cambio de dar un testimonio falso a favor de los intereses de Álvaro Uribe. Hasta ese momento. En la primera ocasión, el castigo fue por presiones a otro testigo, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. La más reciente decisión de última instancia constató que se entregó dinero a familiares y allegados del preso Vélez Ramírez. La primera instancia tuvo por acreditada la entrega de 9.400.000 pesos a familiares y allegados a Vélez Ramírez. Los pagos estuvieron dirigidos a obtener un testimonio falso que afectara al senador Iván Cepeda. La evidencia de los investigadores muestra que el autodenominado abogánster Cadena diseñó una estrategia para obtener una carta del paramilitar Vélez. El vino se presentó. Esta determinación se dio en contra de la ponencia de la magistrada Diana Vélez, que absolvía a Cadena y quien no se declaró impedida a pesar de tener nexos con el Centro Democrático, partido del expresidente.
El segundo fiscal que dispuso la Fiscalía de Francisco Barbosa para investigar el soborno a testigos imputable a Álvaro Uribe hizo todavía menos que el primero, a quien le devolvieron su petición por falta de diligencia investigativa. Víctor Ballestas. Mónica, la jueza además resaltó la contradicción de la Fiscalía, que pide condenar al abogado Uribe por soborno a testigos, pero dice que no hay pruebas contra el beneficiario de los delitos de este, es decir, el expresidente y ex senador. En este caso, en la segunda decisión de la justicia ordinaria en contra de la petición de la Fiscalía de precluir el proceso Uribe Vélez, la juez penal 41 de Bogotá, Laura Barrera, desvirtuó los argumentos que el fiscal Javier Cárdenas expuso cuando este sostuvo que el ente investigador no disponía de pruebas que vincularan al imputado expresidente con los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Agradezco enormemente. La juez, contrario a lo dicho por el fiscal Cárdenas, consideró que hay suficientes indicios para llevar a Uribe a juicio. Debo negar la solicitud de preclusión que solicitó la Fiscalía, la Defensa y la Procuraduría. Uno de los puntos clave de los expuestos por la juez Barrera fue la credibilidad que le dio al testigo estrella el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Existen declaraciones de testigos no nombrados por el señor fiscal que acreditan o señalan a Juan Guillermo Monsalve como miembro del bloque Metro, así como también la existencia de este grupo en las inmediaciones de la hacienda Guacharaca, documentos públicos que corroboran que alias Guacharaco formaba parte de este. El otro punto importante para considerar que hay serios indicios de la participación del expresidente en la comisión de esos dos delitos es el papel que jugó en los hechos el abogado de confianza de Uribe Vélez, Diego Cadena. La jueza manifestó extrañeza por la actuación contradictoria de la Fiscalía, que en el caso Cadena le imputa los delitos a este y en el caso Uribe pide absolverlo, siendo que la investigación trata sobre los mismos hechos. Algo no puede ser y no ser para el ente instructor. Para la juez 41 quedó claro, al igual que para la primera juez que analizó el caso, es decir, la juez 28 Carmen Elena Ortiz, que la Fiscalía no hizo esfuerzos suficientes para desvirtuar las evidencias presentadas. Nada cambió, no arrimaron evidencia probatoria que debían traer, no elaboraron ningún elemento material probatorio nuevo que lograra dar al traste con ella. Y como en el primer intento de preclusión de la Fiscalía, la juez Barrera cuestionó la fuerza independiente de la Fiscalía que ha debido desarrollar sin cumplir con este mandato. En favor del imputado. No obstante los regaños judiciales, la Fiscalía apeló la decisión y el caso queda ahora en manos del Tribunal Superior de Bogotá.